fácil, esto es otra vez como lo mismo de siempre, metabolismo, ¿sí? Y solamente esto no trata nada de enfermedad, solamente los hechos pues pertinentes a cuando uno come y deja de comer. Entre comidas también. Entonces, ¿qué hormonas están actuando en función normal? No estamos hablando de desórdenes hormonales ni nada de eso. Recuerden que es lo primero, ver la parte, cómo trabaja el metabolismo con esas hormonas. Es endocrino estudia las hormonas y todo eso, pero eso no es. Endocrino lo van a ver en tercer semestre. Entonces, tampoco pues, si esto apenas es unas bocas en cuanto al metabolismo, solamente el metabolismo. ¿Listo? Entonces, voy de uno. Después de terminar esta clase, si la terminamos en una hora, pues bien, si no, pues 2 horas vamos. Y activamos el quiz asincrónico, pero cada uno que se meta y uno empieza a cobrar. Es un quiz casi como parcial. Es como una especie de simulacro. Tiene este tema, tiene varios temas, tiene todos los temas que vamos a preguntar en el parcial. Estará abierto hasta mañana. ¿Listo? Si terminamos en una hora, estará abierto hasta hoy, apenas hasta esa hora. Si terminamos ahora, lo hacemos acá. Si no, queda abierto. ¿Bien? ¿Sí o no, Renza? Sí, señor. ¿Cómo darle? Ciclo, alimentación, ayuno. Objetivo. No me interesa. Acá. Eso está ahí, muchachos. Entonces tenemos fase de alimentación, fase de ayuno, mire que es lo mismo, es lo mismas cosas. Pues, entran los alimentos, eso es un esquemita muy sencillo. Los alimentos están ingresando, tenemos aquí los órganos vitales, los alimentos pues van más que todo para la cavidad oral, gástrica, absorción intestinal, van órganos vitales, corazón, pulmones, cerebro, importante el cerebro, ¿sí? Y obviamente el músculo. Eso es todo. ¿Cuáles alimentos? Principalmente lo asociamos a nivel metabólico con los 3 grandes grupos de alimentos. ¿Cuáles son? Rápido, rápido. Eso, los lípidos, proteínas, carbohidratos. Ya. Todos los alimentos tienen en proporción o menor, o mayor esos grupos. Carbohidratos, proteínas y glúcidos. Lo más nos interesa eso. Entonces, cuando los alimentos llegan, entonces ¿quién se libera? ¿Qué la insulina favorece entonces? La captación de glucosa para almacenar, entre otras cosas, nutrientes. Y en la fase de ayuno, ¿qué hacen entonces algunos órganos vitales como el hígado? ¿Libera qué? ¿Qué hace el tejido adiposo? ¿Libera qué? Exacto. ¿Qué otra cosa libera el hígado? ¿Un ácido o cuerpos? Cetónicos. Eso es todo facilito, nada del otro mundo. Entonces, ejemplos. ¿Quién domina en la fase de alimentación cuando estamos comiendo? E inmediatamente después de que estamos comiendo, cuando da la absorción, todavía la insulina. En la fase de ayuno entre comidas, ¿quién domina, por ejemplo? Y epinefrina, si llega al caso. Eso es el balance, simplemente lo mismo es decir. Ustedes hubieran querido, hubiéramos hecho la clase de ¿Cómo hace? nadie dijo nada. Pero, Uno no se regala ni se niega. Uno se regala ni se niega. No puedo decir. Para que estuvieran durmiendo en la clase. Entonces miren aquí, vean. Lo que pasa es que hoy vamos a hacer una coreografía. Vamos a hacer el baile metabólico. ¿cómo hace? Claro, yo tengo una coreografía para ustedes. Alimentación. Entonces aquí vienen unos nombrecitos que manejan mucho los nutricionistas también, los médicos endocrinólogos, ¿sí? O especialistas en nutrición familiar, que es cuando recién nosotros nos estamos alimentando hasta que llegue el alimento al estómago y pase por el intestino, toda esa parte en la cual el alimento se absorbe por las células intestinales, también las células estomacales absorben. Es otra cosa, células estomacales, células intestinales. Ahora no son todas las células intestinales, ni son todas las células estomacales. Hay las células especializadas para eso, tanto en el estómago como en el intestino. Células absorbativas en uno o en otro. Pero ¿dónde más se absorbe? ¿En el estómago, en el intestino? No, en el intestino.
Y dentro del intestino, ¿cuál absorbe más? Delgado, grueso, más el delgado. Y dentro del delgado, pues está el duodeno, mucho más, le sigue el yeyuno y el ileón, y otro tanto se absorberá en el intestino grueso. Punto. Paz. ¿Sí? Paz. Señorita Rojas Franco, doblemente dictadora, se puede organizar bien, así soluciona sus apellidos, sentada como toda una representante de la derecha internacional. Mirando al frente también, es modosita. Fase absorbativa, entonces aquí no, aquí sería la fase posadsorbativa. Esta fase de aquí hasta acá le llaman fase postprandial, de prandial de alimento. Este es un término que ya. Fase prandial de alimento, entonces fase postprandial absorbativa. Estos tiempos pueden variar de persona a persona, pero pues digamos que puede durar 3 horas después de la comida. Y tenemos desde la tercera hora hasta la hora 18 la fase de ayuno, donde se denomina fase post. ¿Qué quiere decir? Ya el alimento se absorbió, ya está pudriendo, se está llegando, ya inclusive puede almacenarse en las células, ya no hay más glucosa en sangre, pues gran glucosa. Nunca va a haber cero glucosa, bueno sí, pero no hay nada. O sea, digamos que aquí ya no hay glucosa de la que vino por ingesta, ¿sí? Por alimento, por comida. Ya que empieza a haber otra glucosa que es del hígado, inclusive antes, inclusive realmente empieza, eso no es como un switch, ¿no? Que prende a apagar. Gradualmente se va reemplazando por la glucosa hepática, por cuerpos cetónicos, ácidos grasos. Bueno. Entonces acá ya pasa de inanición, ¿cierto? Inicial, y de acá ya prolongada más de 48 horas sin comer nada. ¿Listo? Entonces, la idea precisamente es ver qué ocurre allí. Entonces, miren que está muy sencillo, ya lo tienen, ya lo subí, revísenlo, lo estudian brevemente, pero pues aquí lo podemos mirar. Consumo de alimento. Entonces, ¿qué se encuentra en sangre en este estado? ¿Quién entonces que hace la glucosa es el principal qué? Secretagogo. ¿Qué hace que se libere quién? Insulina. ¿Se inhibe quién? Porque ¿para qué si tenemos buena glucosa? Disminuye entonces la liberación de ácidos grasos. La energía viene más que todo de la glucólisis y oxidación del piruvato. ¿En dónde ocurre la oxidación del piruvato? Casi. ¿Me falta una palabra? Ciclo de Krebs, ahí esto es mitocondria. Glucogénesis, esto ocurre en la matriz mitocondrial. Glucogénesis también se puede dar si no tenemos buen gasto energético, entonces vamos a almacenar esa glucosa en forma de glucógeno, ¿sí? Glucogénesis. Si hay exceso calórico, entonces ¿qué pasa? Se almacena la glucosa, obviamente no es que se convierte, recuerde que el acetil-CoA, algunas personas dicen se convierte, y uno asocia como que el carbohidrato se convierte. Digamos que no directamente, el acetil-CoA en exceso también para convertirlo en ácidos grasos libres. Por eso, hay una cosa que siempre, cuando ustedes van a, bueno, no todos, ¿no? Pero los médicos, por ejemplo, de mayor edad, o las médicas más veteranas, todavía algunos, no todos, tienen la costumbre de decirle al paciente cuando tiene hipercolesterolemia alta o triglicéridos alto, de comer grasa, de comer chicharrón, los fritos. Sí, eso contribuye, pero no es lo más, no es lo que más contribuye. Lo que más contribuye son los carbohidratos, porque el exceso que produce ácidos grasos y después colesterol, también acetil-CoA. ¿Sí? Piensen en el acetil-CoA, si hay mucho acetil-CoA, recuerden, por retroalimentación negativa se va inhibiendo todos los procesos y se va acumulando. Entonces, él no va a quedar ahí vamos, hagamos triglicéridos, hagamos colesterol. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, más que todo es por los carbohidratos, pero ellos a veces dicen todavía, tal. Y otra cosa que no reconocen es que hay deslipidemias familiares. ¿Qué quiere decir familiar? Que vienen y eso no puede, mejor dicho, tomar agua y va a tener colesterol. Entonces, como esos tratamientos son costosos, a veces le dicen a la persona, vea, usted tal cosa, tal.
haga ejercicio, ¿no? La persona hace ejercicio. Entonces eso también tienen que definir. Cuando ven una persona muy joven, entonces se mandan, ahí eso lo bueno de la genética, entonces se manda a ver qué tiene. Si tiene los ApoB y todas esas cosas, ¿recuerdan las apolipoproteínas? Entonces eso detecta, no, ApoB 100, hasta elevado, es familiar. ¿Sí? Eso es típico. Cuando por ejemplo ustedes, yo por ejemplo detecté familiar, en mi caso desde hace muchos años, desde joven, cuando empiezan a ver que les sale en los párpados con unas bolitas y hacen deporte, bolitas de grasa o así familiares, fijo tienen hipercolesterolemia familiar, porque no tienen por qué, ¿sí me entienden? Y pueden estar así de 23 meses. Hay niños con 15 años y tienen hipercolesterolemia y nunca se la detectan, sino cuando ya ocurre un incidente. Igual que le digo, un accidente se puede sumar a un niño pequeño, o les desmayó, tan raro, entonces empiezan a descubrir. ¿Listo? Entonces, esas son las cosas que hay que utilizar y que hay que emplear. Entonces acá, fase posabsorbativa, ¿qué quiere decir esto? Temprana. ¿Inicio de qué? Inicio de Al ayuno, ¿cierto? También mire que le pasa el inicio de ayuno temprano. Pues mire 3 horas, nosotros no nos aguantamos a veces 3 horas sin comer nada, pero tenemos que llegar. Entonces, ¿qué debe bajar ya en sangre? La insulina debe bajar, es normal. ¿Cómo está la insulina entonces? Si baja, ¿de qué depende la glucosa? ¿Cómo se genera glucosa? ¿A través de qué proceso? Glucogénesis. Gluconeogénesis. ¿Qué le ocurre al glucógeno? Se parte, glucogenólisis, se degrada. ¿Se degrada en qué? En glucosa. Y la glucosa usada, ¿cierto? Es mayor que ¿qué? Eso también reconoce cuando la glucosa que se está produciendo, la tasa de producción de glucosa usada, no, la tasa de glucosa usada, utilizada, es mayor, siempre esta es mayor que la gluconeogénesis, o sea, la que se produce, entonces empieza a utilizarse ¿qué? Abajo. ¿Qué ocurre abajo? se inicia la lipólisis. Iniciación de la lipólisis. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Porque si la tasa de glucosa usada es mayor que la gluconeo, como la gluconeo es más lenta, acuérdense, por los 3 procesos se devuelve, es más lenta y además, les pregunto acá, pues a ver si de pronto no me perdí la plática de este semestre. ¿Cuál es más rápida? ¿Los carbohidratos para producir energía o los lípidos? ¿Cuál es más? ¿Cuál tiene más reserva energética? ¿Los lípidos o los carbohidratos? Diseñadora Alba. Entonces acá, lípidos y carbohidratos. Entonces, piensen ustedes, pónganle lógica. Nuestro cuerpo necesita energía almacenada bien, para larga duración, pero piensen ustedes en las noches, cuando estamos durmiendo, o los pacientes, véanlo como paciente. ¿Qué gastará más él? ¿Reserva de lípidos o reserva de carbohidratos? Sería como reserva de lípidos, ¿no? ¿Por qué? Digamos, Ella dice que como es lento, como no vamos a hacer actividad física, pues sería más lípidos. pero digamos que por ejemplo, después del descanso, pues digamos que no estaríamos en estado post-prandial, entonces estaríamos en ayuno, se estimularía En las pongo así. Si ustedes de pronto le van a recomendar a un paciente un ejercicio para bajar de peso, que ayude a bajar de peso, ¿sí? A que tenga un cuerpo flayero, ¿cuál sería el tipo de ejercicio? Les voy a poner, por ejemplo, ustedes no saben, un ejercicio de larga duración y baja intensidad, o sea, que camine y que trote por ahí unas 2 horas y todo eso, o ejercicio de pesas o de trote rápido, o de velocidad, ¿ves cuál recomienda? Entonces ese ejercicio lento, ¿qué consumiría más? ¿Carbohidratos o grasas? Porque los carbohidratos es más de
Rapidez. Cuando usted hace el spinning, ¿cierto? Está quemando más carbohidratos y el músculo se les calienta, ¿no? El músculo se les calienta y todo eso se les calienta. Entonces, para bajar de peso, es más los ejercicios de baja intensidad, no tan fuertes y de larga duración. Entonces, en la noche hay más consumo de grasas y se sintetizan más grasas, tanto que el acetil almacenado, que se produjo, que no se utilizó, sirve para producir grasas. Por eso las estatinas, si ustedes recuerdan en el módulo pasado, ¿cuándo se prescriben, cuándo se administran? Cuando se administran la rosuvastatina y la pravastatina, se administran en la noche para evitar el aumento del colesterol nocturno, ¿sí? Y de lípidos, de ácido graso. Entonces, esa es la lógica. Ahora, ¿quiere decir que todo depende de lípidos en la noche? No, hay carbohidratos, sino que se va como reemplazando. Porque los carbohidratos es importante tenerlo listo para algo rápido, alguna emergencia en el músculo, utilizarlo rápidamente. Incluso los carbohidratos, la energía, pues, por ejemplo, una persona que hizo un pique porque pues, se asustó o está en una competencia, tampoco utiliza glucosa, utiliza creatina, fosfato, puro ATP. ¿Sí? Esa carrera de 100 metros planos, por ejemplo, es ATP al piso. ATP en forma unida a la creatina. ¿Sí? O sea, la creatina fosfato le da el fosfato al ADP y lo convierte en ATP para el ATP. La creatina es un compuesto que nosotros producimos en el hígado, ¿sí? Y también lo adquirimos en la ingesta. Nosotros hablamos en el módulo 3 para eso, creatina. La creatina. Y la creatina se degrada en creatinina. Ya me acuerdo. Entonces, la creatina es una proteína. Transporte. Entonces acá, cuando ya estamos en qué, el más prolongado, ¿qué pasa acá? Sigue bajando la qué. La insulina también. Póngale cuidado acá, pues sigue bajando la qué. La insulina ¿Qué pasa con la gluconeogénesis? también disminuye. Pues va bajando también, mire, la gluconeogénesis va bajando. ¿Qué aumentan? Estos beta HB son los cuerpos, ¿se acuerdan? Beta hidroxibutirato y todo eso, estos son los llamados cuerpos cetónicos. Sí, pues como la identificación más o menos bioquímica de eso. Entonces, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos son combustibles, ¿sí o no? Se utilizan como combustibles. La proteína muscular, ¿qué le pasa a la proteína del músculo? ¿Qué hay? Entonces, por eso ¿cómo son la mayoría de las personas que están en situación de calle? Musculosos, bueno, digamos, no en volumen, sino que ya el músculo pierde grasa, pero también son muy delgaditos, pierden masa muscular. Los cuales no solamente es que se definen, sino que pierden masa muscular porque tampoco están cada rato consumiendo su proteína muscular. ¿Sí? Entonces, hay catabolismo de músculo. Recuerden que cuando se degrada la proteína muscular se libera uno de los tantos aminoácidos que son gluconeogénicos, que empieza por A y termina por A. ¿Cuál es ese aminoácido? Alanina. Alanina, por pedazos. ¿Cómo? No, ni siquiera se me ocurrió por eso. La alanina, ¿sí o no? Lipólisis. ¿Qué pasa con la lipólisis? Aumenta, o sea que aumenta la producción de ácidos grasos. ¿Qué pasa con el glucagón? ¿Y el glucagón es un qué? O sea que el glucagón aumenta la glucosa en sangre. Y aumenta la excreción también de qué? De nitrógeno por orina. O sea, se va formando qué? Urea. Porque estamos degradando también proteínas. ¿Qué pasa en inanición completa? Starvation. ¿Qué pasa ahí? La insulina sigue. ¿Aumentan quiénes? Los cuerpos cetónicos. ¿Sí? Se inhiben los catabolismos de los aminoácidos, ¿sí? Ramificados, ¿cierto? Se inhibe la oxidación de qué?
de glucosa en músculo, ¿cierto? La gluconeogénesis primeramente ¿dónde ocurre? Ya en hígado no hay, ocurre en riñones. El hígado se produce más que todo cuerpos cetónicos. La lipólisis libera fuente de energía, ¿cierto? Entonces, y se reesterifican los ácidos grasos. Eso. Entonces, si usted quiere recordar eso bien, aquí está fácil todo. Y está al final también, con eso nomás estudian para el parcial. Pero vamos a mirar. Ya acá. Estado postprandial en alimentación de 0 a 4 horas. ¿Cuáles son los sustratos principales? Los tres, esos que ya vimos. Hormona clave, insulina, el glucagón, bajo, pues está bajo. Rutas activas, glucólisis, lipogénesis, ¿cierto? Síntesis de glucógeno, síntesis proteica. Estamos a las activas primero. Correlación clínica en humanos. Aquí ya vemos, aquí sí es muy importante. Una correlación clínica en humanos. Entonces, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, si hay mucha liberación de insulina? Hiperinsulinemia crónica asociada a metabólico, o sea, con mucha insulina. ¿Listo? Ayuno temprano, de 4 a 24 horas. Mire que todo un día sin comer es ayuno temprano según la clasificación. Sustratos principales, el glucógeno del hígado y los ácidos grasos. ¿Sí? Hormona clave, glucagón, cortisol. ¿Qué pasa con la insulina? Baja. Rutas activas, glucogenólisis inicial, o sea que la primera es gluco, se degrada el glucógeno del hígado, del músculo, pero el del hígado le da glucosa a la sangre. Lipólisis inicial, gluconeogénesis incipiente. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué nos va a ocurrir si dejamos de comer un día? Típico, dolor de cabeza, hipoglicemia, dolor de cabeza. ¿Sí? O abstinencia de cafeína, sensibilidad insulínica, bueno. Ayuno prolongado, 24 a 48 horas. Ya 3 días. ¿Qué es lo que más ocurre? Glucógeno hepático no, ese se va acabando o se ahorra y se empieza a depender de los ácidos grasos, cuerpos cetónicos. Aumenta la liberación de hormona glucagón. Aumenta la liberación de cortisol y una hormona por aquí empieza a salir también, que es la hormona de crecimiento. Rutas activas, cetogénesis. ¿Quién hace la cetogénesis? ¿Qué órgano? Empieza por H. El hígado. ¿Lo utiliza el hígado? No. Él lo produce y lo libera en sangre. Gluconeogénesis, ¿quién hace? Todavía por ahí más o menos. El hígado, oxidación de lípidos en mitocondria y autofagia, se degradan proteínas. ¿Qué se va reduciendo? ¿Qué se va acabando? Entonces, con relación en humanos, triglicéridos, por ejemplo, presión arterial y pérdida muscular sin actividad física. ¿Por qué la presión arterial? ¿Cómo? ¿Por qué la presión arterial? ¿Por qué reduce la presión arterial? Es una forma de, si no tenemos casi energía. Ah, ok. ¿Sí? Ayuno extremo. Cuerpos cetónicos, degradación de ya proteína, cortisol, mire que ya el glucagón no está, cortisol, hormona de crecimiento y leptina. Proteólisis muscular, degradación de proteína muscular, cetosis máxima, ¿sí? Se inhibe el transportador de mitocondria del mTOR, activación de amepiquinasa, pérdida de masa muscular, cetosis puede dar acidosis cetónica, usado en protocolos médicos también se puede dar, de pronto se busca que se administre un cuerpo cetónico. Y digamos, las personas que están en situación de calle ya se adaptan, entonces 72 horas, utilizan muchos cuerpos cetónicos, casi 90% ácidos grasos, las hormonas tiroideas bajan,
adenoponectina sube, se da mucha beta oxidación, conservación de proteínas, regulación de este tipo de compuestos que no lo vamos a ver. Y la correlación clínica en humanos es que obviamente es buscar la mejora del perfil lipídico, marcadores inflamatorios, todo eso. Entonces, miremos acá. Última ingesta. Fase post absorbativa, empieza a darse glucogenólisis y paralelamente en la mitad de la glucogenólisis empieza a ocurrir la gluconeogénesis. Después viene la, paralelamente también siempre van a utilizar los ácidos, pero siempre van a combinar. Entonces, etapa postprandial y fase post-absorción. Entonces, ¿qué decíamos que era postprandial? Después de alimentación en esa etapa, ¿sí o no? Entonces acá. Y aquí. ¿Qué estamos obteniendo de la parte digestión? Glucosa que va al músculo, ¿cierto? Otra cosa va al hígado, y del hígado va a dar, también va a dónde, la glucosa, y libera insulina, ¿cierto? ¿Qué más también puede ocurrir allí? ¿Qué puede ir a dónde? Vasos linfáticos, ¿cierto? Bueno, en fin. Glucógeno, se va a almacenar aminoácidos, glucosa, bueno, también. ¿Qué ocurre aquí? Aminoácidos que van a originar glucosa también de nuevo, ¿cierto? Aminoácidos que van a generar síntesis de proteínas, o glucógeno también, o glucosa también se puede ir acá a almacenar en forma de glucógeno. Esta glucosa es importante para el músculo que la utiliza en su metabolismo, pero como estamos en postprandial, pues no estamos, y si no estamos haciendo actividad física, pues se almacena en forma de glucógeno muscular, aquí ya glucógeno hepático. ¿Listo? Y acá este exceso de carbohidratos se va a almacenar en forma de grasa también. Ahí está, te ayuda de todo. Fase post-absorción. Entonces, ¿qué es la fase post-absorción? Recordemos acá. La fase de ayuno. Entonces, ¿qué va a ocurrir en inicial entonces? ¿Quién aporta de glucosa a la sangre? Aquí era la comida. El hígado. ¿Cierto? El hígado va a aportarle glucosa a quién. Recuerde que la glucosa aquí también, pero más que todo el alimento. ¿Sí? Al cerebro va también entonces esa glucosa a otros tejidos. ¿Sí? Y esos tejidos musculares van a producir lactato y él le sirve para producir glucosa de nuevo. ¿Cómo se llama este ciclo? Ciclo de Cori, muy bien. Entonces, también, ¿qué va a ocurrir entonces del músculo si predomina se hace más tiempo de ayuno? Se comienza a liberar las proteínas. Y libera que uno de los aminoácidos que libera, y esa alanina me sirve para producir, o también pues, como hay mucha proteína, degradación de proteína, se va a generar urea. ¿Por qué proceso se genera la urea? Sí, pero vamos a ver, dentro del ciclo de la urea hay unos procesos también que tienen que ver con unas enzimas que empiezan por T. Las transaminasas, aminotransferasas, también lo mismo, o la glutamato deshidrogenasa, aminación reductiva, desaminación oxidativa, todo eso. ¿Listo? Entonces, el glicerol. ¿Qué pasa aquí con el glicerol? Es la degradación de ácidos grasos, o más bien de triglicéridos, más bien. Triglicéridos me produce glicerol y ácidos grasos. Entonces, ese glicerol sirve para producir glicerol, de aquí glicerol entra y sirve para producir glucosa. Los ácidos grasos para producir cuerpos. Muy bien. Y importante, por ejemplo, para darle energía al intestino, hay un aminoácido vital que es la glutamina. Que la glutamina, acuérdense, viene del glutamato,
y lo hace también la enzima glutamato, ¿cierto?, deshidrogenasa, ¿sí? Para producir, para llevar dos aminoácidos, dos grupos de nitrógeno. La glutamina simplemente tiene un grupo amino. El glutamato tiene uno, la glutamina dos. Es energía, se utiliza mucho para energía en el intestino. Entonces miren facilito. Si hay nivel alto de glucosa, páncreas, ¿qué se libera? Insulina. ¿Listo? Entonces las células toman glucosa de la sangre y se restablecen los niveles de glucosa normales. ¿Vamos bien? Si hay bajo nivel de glucosa, ¿qué se libera el páncreas? Glucagón. Por las células, el hígado descarga glucosa a sangre y se restablece. Eso es todo. Entonces vamos a mirar en el cerebro, tejidos. Cerebro. Esta es la corteza frontal, este es el cuerpo calloso, este es el mesencéfalo acá, bulbo raquídeo, protuberancia media, bulbo raquídeo, médula espinal. Este es el cerebelo, corteza visual. El cerebelo necesita mucha glucosa. Entonces, cuando viene la glucosa de la ingesta, viene a hacer glucólisis acá. ¿Listo? En la fase de posabsorción, viene del hígado, muy bien. Y en la fase de inanición, cuerpos cetónicos. ¿Quién los produce? El hígado. Mire qué fácil. ¿Ah? Eso lo tienen ustedes acá, ¿no? Entonces lo que ya hemos visto, miren, ya hemos visto, vamos a ver. Modelo de alimentación comienza cuando células plaquéticas liberan insulina, en consecuencia de la alteración de la homeostasis. Entonces acá, vamos con carbohidratos. Entonces, eso lo van a ver ustedes en digestivo, amilasa salival, desde ahí de la boca, ¿sí? ¿Cierto? Hay disacáridos, lactosa, disacáridos, bueno. Lo interesa acá. Entonces acá, estos son los enterocitos en borde de cepillo y se da el proceso de absorción. ¿Algún problema con ese? No, ¿cierto? Acá, proteínas. La pexina en el estómago se activa por el pexinógeno, el PIB, y degrada, rompe las proteínas en pequeños péptidos y dipéptidos. Después vienen enzimas, ¿sí?, que las mismas células intestinales, hay algo también las estomacales, pero las intestinales son las que más hacen eso, absorben cada uno de los aminoácidos o si son péptido de 2 aminoácidos, pues lo degradan. Y aquí lo llevan también. Y las grasas, ¿qué pasa con las grasas entonces? Las grasas entonces llegan, va también al estómago, ¿sí? La lipasa sublingual, la lipasa gástrica, miren, todos ayudan. Y aquí entonces la lipasa pancreáticas lo que ayudan entonces es a degradar entonces las grasas y volverlos en monoacilgliceroles de una patica o ácidos grasos libres. Si tienen monoacilgliceroles porque tienen glicerol con una patica. Y ácidos grasos libres pues con una patica sola sin glicerol. Y con eso se entran por, si son de cadena larga, pues entran por transportadores, ácidos grasos. Pero si son de cadena cortica, por difusión, sí. Los transportables de difusión facilitada. Y allí se reesterifican en colesterol, fosfolípidos, vitaminas liposolubles, ¿sí?, monoacilgliceroles, triglicéridos. Entonces recuerden que aquí no es que esto se convierta en colesterol, por aquí ya viene colesterol. ¿Recuerdan? Colesterol también pues viene del alimento. Y también viene más que todo también de las sales biliares que sirven para generar todo esto. Las sales biliares están formadas casi siempre de precursores colesterol, ácidos biliares, y vuelven y se resuelven en forma de colesterol. Esa es la fase de alimentación. Fase postprandial. Eritrocitos. ¿Tienen mitocondrias los eritrocitos maduros? ¿Tienen núcleo? Depende más que todo de la glucólisis anaeróbica.
y es el que más produce lactato, que ese lactato después va a ir al hígado para hacer gluconeto, ciclo de Cole. También del músculo también, pero en este inicial es lactato. Entonces, vamos primero acá, en hepatocitos. Entonces la glucosa, miren aquí, con la creatina, hepato de creatina, obtengo ¿qué? Ciclo de Krebs, que no sería más bien ciclo de Krebs. Glucólisis, ciclo de Krebs, ATP. Pero la glucosa me puede producir ácidos grasos, el exceso, ¿sí? Con acetil. O la glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno. Los ácidos grasos, entonces, vamos a mirarlos aquí. Vamos a mirarlo aquí. Tan, tan. Glicerol 3-fosfato y ácidos grasos me forman los que se almacenan en las lipoproteínas VLDL, o sea, de muy baja densidad y sale. Las sales biliares están formadas por colesterol. Ese colesterol entonces de la dieta viene en forma de kilomicrones. Kilomicrones, entonces glicerol, glicerol 3-fosfato, VLDL. Aminoácidos. ¿Puede servir para qué? También puede formar ácidos con glicerol 3-fosfato, también formar triglicéridos, VLDL. Colesterol viene más que todo en VLDL. ¿Listo? Y los aminoácidos también pueden generar rutas para formar colesterol. No solamente los carbohidratos. Adipocitos, entonces esto todo es lo que ocurre en adipocitos. En hígado, en hepatocitos. Adipocitos. Kilomicrones que vienen de la ingesta. Le descargan en los adipocitos y la glucosa que ocurrió entonces, ¿qué bien? La glucosa puede ir dentro de los adipocitos a formar ATP, pero como no una célula que requiere producir tanta energía, entonces la glucosa la mayor parte me va a generar y con ácidos grasos me genera triglicéridos. En miocitos, músculo. Miocito es lo mismo que músculo. La glucosa entonces se puede ir a producir energía en el ciclo de Krebs mitocondria o almacenarse en forma de, y los aminoácidos en forma de proteína. Entonces, ¿qué va a haber mucho en estos tejidos? ¿Qué promueve todo esto? ¿Todo esto qué lo promueve? La insulina. ¿Qué hace la insulina? Aumenta la captación de glucosa, más que todo por parte del tejido muscular y levemente por el tejido adiposo. ¿Qué aumenta la captación también por parte del hígado y del tejido muscular? ¿Qué favorece también? La formación de glucógeno en el hígado y en el músculo. ¿Qué aumenta? Síntesis de triglicéridos en hígado y en tejido adiposo o muscular. Lipogénesis en hígado más que todo. Y almacenamiento de triglicéridos en tejido adiposo. Los triglicéridos que se forman en el hígado más que todo se almacenan en tejido adiposo. Pero también el tejido adiposo puede formar sus propios triglicéridos. Pero más que todo es de almacenamiento. Síntesis de proteína muscular. Glucólisis en hígado, tejido muscular, tejido adiposo menor. ¿Disminuye la qué? Disminuye la y disminuye la esa. Ahorita, ¿qué pasa en el metabolismo postprandial? Lo que ya vimos. Todo esto es postprandial. Todo esto está aquí. Todo esto está aquí. Observenlo bien. ¿Qué ocurre acá entonces con la glucosa? ¿Puede ir a dónde? Para producir. ¿Qué va a producir acá? ATP. Pero también puede ir acá para almacenarse en forma de qué? En el hígado. Puede también, si hay mucha entrada de glucosa, mucho acetil-CoA, puede utilizarse para producir ¿qué?
de los ácidos grasos que van llegando también, triglicéridos. Y estos se almacenan, se liberan en sangre en forma de lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Quién aportó estos ácidos grasos y glicerol al hígado inicialmente? Los kilomicrones, que vienen de dónde? Estos VNDL salen del hígado, LDL y HDL. ¿Estamos bien? Bueno. Vamos con el tejido adiposo. El tejido adiposo, entonces, la glucosa que va a generar, que también puede generar ATP, pero pues, en exceso el acetil-CoA me va a generar con ácidos, no, más bien el acetil-CoA, ácidos grasos, acetil-CoA me va a generar triglicéridos. ¿Listo? Y el músculo, la glucosa que me genera ATP, ¿cierto? Con aminoácidos también, la insulina que favorece la captación de aminoácidos para formar de proteínas, y también si no requerimos una alta actividad metabólica, la glucosa se puede almacenar en forma de glucógeno muscular. Metabolismo en estado de la alimentación, entonces ya vimos, insulina, toda esa glucosa al cerebro, ¿estos qué son? Que van a aportarle ácidos grasos, triglicéridos, ¿a quién? Al tejido adiposo, más que todo. También le va a aportar ácidos grasos al músculo, muy bien. También entonces tenemos glucosas y tenemos aminoácidos, muy buena alimentación. Vamos a tener aminoácidos que los vamos a utilizar para síntesis de, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué vamos también a hacer con los aminoácidos? Cetoácidos, y también, si hay mucho consumo de carne, urea. Y más que todo, no tanto consumo de carne, sino de aminoácidos, inclusive vegetales. ¿Listo? Urea. Porque la carne, el consumo de carne, más que todo va a aumentar con los ácidos o los nucleótidos que me van a dar más que todo ácido úrico en exceso. Más que todo la carne es con ácido úrico. Vale, que también hay otro. ¿Listo? Muy bien. Fase posabsorción, modelo de ayuno, inicia las 6 horas de no consumir calorías. Mire, calorías. Cerebro no tiene descanso, tiene que utilizar 7 gramos de glucosa ácido por hora. Ajá. Si estudiamos, no estamos en actividad mucho más. ¿Eh? Si la persona tiene problemas mentales, es psicótico, ¿sí? ¿Cierto? Se cree, por ejemplo, Darth Vader, piensa que lo están atacando, que hay una invasión extraterrestre, lo que sea. Bien, pero no duerme, no descansa. Eritrocitos, 2 gramos de glucosa por hora. Entonces, hay que realizar glucólisis constantemente, incluso en ayuno, sí o sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eritrocitos, glucosa, ¿de dónde viene para darle al eritrocito? Porque tiene que transportar oxígeno y se produce lactato. ¿Quién hace todo eso? Y si ya la cosa se complica, el epinefrina. Más que todo, epinefrina si hay actividad física. Por ejemplo, glucagón, si está en un ayuno, empieza a ser prolongadito, o un ayuno ahí intermitente también. Y epinefrina, más que todo, si ya hay actividad física sin eso. ¿Listo? Entonces, hepatocito. Glucógeno, ¿qué ocurre entonces en el hepatocito? Glucógeno, proteína, existe entonces aquí el proceso de glucogenólisis, produce ¿qué? Glucosa también. Con el glicerol que viene del tejido adiposo, se convierte en glicerol 3-fosfato, se hace glucosa de nuevo. Con el lactato también glucosa de nuevo. Con la lanina del músculo, glucosa de nuevo. ATP, pero la glucosa pues puede salir del hígado. ¿Qué ocurre entonces en el hígado? Ah, no, esto en el tejido adiposo, lipólisis para darle ácidos grasos al pan. En el hígado, ¿qué se ocurre? ¿Qué ocurre en el hígado? Liberación del tejido muscular, liberación del tejido adiposo. En el tejido adiposo, triglicéridos, glicerol, ácidos grasos libres que pueden también servir para ATP.
En el músculo, glucosa 6, ¿cierto? Piruvato, ATP, pero el piruvato me puede servir para producir guanina. Todo eso. ¿Sí? Recuerden que el piruvato es un... ¿Qué será el piruvato? Recuerden que la alanina es un aminoácido. ¿Qué hacen las transaminasas? Alfa, ¿qué? ¿El piruvato es un qué? Un alfa cetoácido. Se convierte en alanina. ¿En dónde? La que está llevando ¿Aquí? la siguiente. Como glucosa de fosfato a piruvato. Glucosa 6-fosfato que puede ir a piruvato. Pero que puede, pero Puede ir a piruvato también. O sea, puede. puede. Ok. Que no necesariamente va a piruvato. No necesariamente va a piruvato. Depende. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfato generalmente puede ir a qué? A glucólisis, y el piruvato no es glucólisis. Glucosa 6-fosfato, ¿hacia dónde va? Puede ir a otras vías, ¿se acuerdan? ¿Qué otra vía? A la dependencia fosfato. Si cambia, por ejemplo, el estado metabólico, se puede variar. Porque eso no es obligatorio. Sí, pero sí hay alimentación. Sí vuelve a la alimentación. ¿Listo? Y en enterocitos, proteína miosita, ¿cuál es el que produce más que todo energía para que el intestino se mueva? ¿Transite el alimento? La glutamina, que es un amino, el principal, ATP. Entonces, listo. Entonces, lo que vemos acá es lo mismo que hablamos. Entonces, intestino. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Qué indica eso? ¿Viene bastante glucosa si esto está punteado? No. Entonces, ¿de dónde viene más que todo la glucosa? Del hígado, ¿cierto? ¿Por qué viene la glucosa del hígado? Porque el glucógeno se degrada o entra glicerol 3 fosfato para hacer glucosa de nuevo. Y sale la glucosa. La proteína también, piruvato, todo eso, el acetil-CoA, piruvato. ¿Listo? Ácidos grasos. ¿De dónde vienen los ácidos grasos y el glicerol? Del tejido adiposo. ¿Y la alanina de dónde viene? Del músculo. ¿Qué pasa con la captación de glucosa por parte del tejido adiposo? Se inhibe porque hay que ahorrarla. Entonces, ¿qué va a captar ella más que todo? Tejido adiposo, ácidos grasos, acetil-CoA para energía, pero lo que va a ocurrir también es más que todo lipólisis para producir ácidos grasos y glicerol. Muy bien. Y esos ácidos grasos también entonces van a ¿dónde? A músculo para realizar beta oxidación. Triglicéridos del músculo también se degradan ácidos grasos beta oxidación. Acetil-CoA piruvato. ¿Listo? Lactato. El lactato al músculo, entonces ¿cómo se llama ese ciclo? De lactato glucosa, ciclo de Cole. ¿Y este ciclo cómo se llama? Ciclo de la alanina. Aquí hay gluconeo en el músculo. ¿Hay gluconeo? Solamente en el hígado hay gluconeogénesis. Preguntemos a ver. ¿Seguro? Preguntemos. Preguntemos a ver si hay gluconeo en el músculo. No es lo que habíamos buscado el otro día. Preguntemos a ver. Es que, o sea, el músculo sí se da, solamente que no sale. Entonces
sea, lo que sí se da es glucogenólisis. Eso es lo que dice El que músculo no se da. esquelético no realiza la glucogénesis ya que carece de enzimas claves necesarias para su función. Entonces, ¿qué ocurre? Que se da glucogenólisis, pero no hace gluco. Que utiliza, sí, acetil-CoA y todo eso para producir energía, eso sí. O sea, el acetil-CoA no. Utiliza ácido graso para hacer beta-oxidación, aminoácidos también, eso sí. Esto, pero no tiene la facilidad de hacer gluconeo. ¿Quién hace gluconeo? El hígado y el riñón. ¿Listo? Metabolismo en estado de ayuno temprano, miren aquí. Entonces, ¿quién libera el páncreas? ¿Qué genera todo esto? ¿Qué permite que ocurra en el hígado? Gluconeogénesis, ¿cierto? Se degrada para producir ¿qué? Y tenemos la enzima que le quita el impacto en el carbono 6, o sea que tenemos glucosa para el cerebro, pero si se empieza a demorar un poquito en el alimento, empieza también a depender de los cuerpos cetónicos. ¿Quién produce los cuerpos cetónicos? ¿A partir de quién? Que viene de tejido adiposo. Y también los cuerpos cetónicos se pueden utilizar en el músculo. Más que todo en el músculo, no escleroesquelético, sino en el músculo. No tanto en el músculo, más o menos, pero más que todo en el músculo escleroesquelético. Y las proteínas del músculo escleroesquelético, como la alanina, hay varias, pero digamos que la alanina es la más típica. Aminoácidos para, y de ahí hacer gluconeo. Entonces, ¿el músculo hace glucogenólisis? ¿Sí o no? ¿El músculo estriado esquelético hace glucogenólisis? Glucogenólisis. Esquelético. ¿El músculo estriado esquelético hace glucogenólisis? Sí. ¿Hace gluconeo? No. ¿Saca glucosa hacia la sangre el músculo estriado esquelético? No. ¿El músculo estriado cardíaco hará glucogenólisis? Estriado cardíaco. Sí, él almacena glucógeno, pero muy poquito. Él depende más que todo de la glucosa en sangre, del oxígeno en sangre. Almacena así, pero muy poco. Por eso es vital mantener el flujo sanguíneo. Y desde el cerebro también usamos los cuerpos. Y también utilizarán los cuerpos cetónicos. ¿Sí? ¿Cuáles son las arterias que irrigan, que le dan oxígeno y nutrientes al corazón? Como la ruta de San Uy, vamos a tener tiempo para hacer una horita el examen. Eso, las arterias coronarias. Será acá. Vamos aquí, ¿cierto? Entonces miren aquí esta grafiquita. Más o menos así. Días de aguantar filo. 0, 2, 4, 6, 8. Concentración en plasma de estos compuestos. Entonces, ¿quiénes como que mantienen un aporte constante? Un aporte constante. Los ácidos grasos. ¿Sí? ¿Quiénes empiezan primero alto y después van disminuyendo? Del hígado. Primero el intestino, después el alimento, después el hígado. ¿Y quiénes empiezan a incrementar su importancia? Pasa. 8 días sin alimento. Empieza a ganar los cuerpos, o sea, empieza a ahorrarse, pero pues Pero la y los ácidos grasos, pues como la idea es que la persona haga actividad física, entonces sería pero la durmiente ha sido poquito. o sea, mira que viene acá, lo que pasa es que en sangre, ¿no? Claro. Porque es que la idea es ahorrarla. Ok.
Porque hay compuestos que, recuerda que la glucosa también el cerebro que también Pero ¿cuánto tiempo debe iniciar el compartir con agua? puede durar un mes. ¿Un mes? Tomar agua sí, ayuda en menos. 2 semanas. Pero un mes puede ser irreversible ya porque se daña mucho. Se muere. Pero puede durar más o menos un mes. Fase de inanición. Ustedes de inanición, ¿quiénes tienen otra vez? Lo mismo que ya vimos. Entonces acá, mire que vamos ganando ¿quiénes? ¿Quiénes producen? ¿Qué produce el hígado? ¿Qué pasa con los adipocitos? ¿Qué producen? Muy bien. ¿Con ese glicerol qué se va a producir? Glucosa, ¿cierto? Y en el músculo, glucógeno, glucosa, piruvato, alanina, lactato. ¿Y qué se utiliza? En el músculo también, más que todo el cardíaco, cuerpo cetónico. Entonces, ¿qué hormonas? Ya aquí también sí es la ayuno muy provocada, que es la actual de epinefrina, o también se da actividad física. Entonces, epinefrina, ¿quién la libera más que todo? ¿Dónde se libera? ¿Qué órgano? ¿El qué? ¿Qué órgano libera la epinefrina? Ah, Sí. los suprarrenales. Ah, Los la liberan las glándulas suprarrenales que están encima de ¿dónde? Entonces aumenta la lipólisis tejido adiposo, eso es memoria, relación a vida. Lipólisis tejido adiposo, por eso es que es artista, tiene más algo de artista. Que le gusta todas las cosas. Lipólisis tejido adiposo. Se dedica a la cirugía, le da ir bien. Ser cirujano es ser el más artista que otra cosa. Con mucha habilidad. ¿Listo? Gluconeogénesis. ¿Qué disminuye ya? Vamos agotando el glucógeno. ¿Qué hay liberación de qué? De tejido muscular. ¿Liberación de qué? Cetogénesis aumenta en quién? Y hay cetólisis. ¿Qué es cetólisis? Degradación de cuerpos cetónicos para producir ATP en tejidos extrahepáticos, principalmente y en menor medida escleroesquelético. ¿Qué disminuye? Glucogénesis. ¿Cómo va el glucogénesis también mal? Entonces aquí está lo que habla acá, está aquí. Mírenlo bien, no va a repetir. Lo que aquí está en pico. Si tienen alguna duda me dicen y yo les explico, porque esto es lo mismo que se dice aquí, que repetir. Para que tengamos tiempo de hacer en 20 minutos hacemos ese parcial. Miren bien si tienen alguna duda. Recuerden que el parcial no es la nota completa, siempre depende de él, la nota de laboratorio, los quizzes, mucha gente no ha venido y en la puerta del horno se quema el pan con M. ¿Ves? ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro aquí lo que pasa o no? Sí, sí, pues eso Es lo mismo acá, ¿no? Está esto lo mismo. ¿Vamos bien? Entonces miren aquí, esto lo tienen que aprender todo. Eso es todo lo que vimos. Ah, pero eso es publicaciones de todos. De todo el curso, incluso, de todo. No, es parte del examen. Ese es el parte. Miren, aquí sí se ve el curso ahora. Vamos por partes, a ver. De aquí sale parte del examen. Entonces, hormona. Insulina. Ustedes me dicen para no repetir, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es lo que promueve? ¿De quién? ¿Cierto? ¿Qué señala? Listo. ¿Captación de glucosa en quién? Músculo, tejido, adiposo. Tejido adiposo.
¿Qué ocurre entonces dentro de los tejidos, dentro de las células? Hígado, músculo. ¿Qué enzimas claves? PPK1. ¿Esta es la que? Bifuncional o doble, bifuncional. ¿Cierto? Que esta es la que promueve la PPK1 si tiene fosfatasa. ¿Qué aumenta producción de acetil? Hígado, músculo. ¿En dónde está este complejo piruvato de deshidrogenasa? ¿En qué organelo? Mitocondria. ¿Listo? Entonces, acciones fisiológicas de la insulina. ¿Qué disminuye? O sea que la insulina es hiperglicemiante o hipoglicemiante. ¿Qué hay almacenamiento de? Glucosa en forma de glucógeno, ácido graso en forma de triglicéridos. Cuando estamos en proliferación y diferenciación celulares, hay que tener energía. Síntesis del glucógeno. ¿Quién lo permite? Una de las santas células, glucógeno sintasa. Otra que no aparece aquí es la enzima, empieza por R y termina en E. ¿Por R? ¿Por R? Rápido. ¿La enzima qué? No es R, no es la que escribe con doble R. Doble R. ¿Cómo escribe botar? De basura. ¿B larga o B corta? B la bidental y la otra es con un B. Aumenta la síntesis de triglicéridos. Listo. Gluconeogénesis disminuye o aumenta. ¿Qué hace la acetil-CoA carboxilasa? Sí, ¿Qué hace? ¿Y para qué sirve eso? Ácidos grasos. ¿Qué disminuye? Pero esta la inhibe, ¿no? Porque disminuye o la activa, a ver. La insulina activa La acetil-CoA carboxilasa para hacer más que todo inhibir. No hay lipólisis, sino hay que lipogénesis. Disminuye la degradación. Aumenta la síntesis de. ¿Qué son estos? Ácidos nucleicos. ¿Listo? ¿Qué será eso? Mire la fosfatasa 1, eso no es. que es para inhibir a quién. ¿Seguro? Es al contrario. Inhibe la fosfatasa 2. Glucagón. ¿Aumenta concentración de qué? Glucogenólisis en hígado. Aquí se activa la glucogenosintasa. ¿Cuál es la enzima que se activa? ¿Y quién inhibe? Activa la glucogenofosforilasa, inhibe la glucógeno. ¿Aquí quién se activa? Muy bien. Disminuye la síntesis de glucógeno. Hidrólisis y movilización de triglicéridos. Entonces, miren aquí. Pero es que aquí gluconeogénesis en hígado. ¿Qué hacía? Busquen bien qué hacía la acetil-CoA carboxilasa. Porque no es por la vía anaeróbica. Pero ¿qué hace la? Recuerden el ciclo de Krebs. ¿Qué hacía la acetil-CoA carboxilasa? Y había otra enzima que también es mitocondrial y citosólica. El acetil-CoA carboxilasa es una enzima que convierte el acetil-CoA en malonil-CoA. Es un paso crucial para la síntesis de ácidos grasos. Pero siga ahí, busque reacción acetil-CoA carboxilasa piruvato.
convierte el piruvato en oxalacetato. Ah, es por ese lado. Entonces, convirtiéndolo en oxaloacetato, ¿qué pasa? Convirtiendo el piruvato en oxaloacetato, ¿qué pasa? Empiezo siempre a ver, puedo empezar a hacer No. Muy bien. Sale de la mi, lanzadera malato, ¿sí? Y también la lanzadera de aspartato, oxaloacetato. Y sale y después llega otro enzima y lo convierte en piruvato para hacer gluconeo. Entonces, la insulina, para este caso, para hacer gluconeo, la inhibe, pero activa para hacer síntesis de lípidos. ¿Ven la diferencia o no? Porque hay subtipos de acetilcoacarboxilasa. Pero, ¿cómo diferencio cuáles Porque hay son los que se subtipos. igual? Hay subtipos. Pero por eso, si digamos en la tabla, ¿cómo hago yo para saber que Porque la acetilcoacarboxilasa que trabaja con el malonil está en el citosol. Y la que inhibe esta es la de la mitocondria. ¿Y cómo sé eso por la tabla? Porque usted asocia, usted sabe que es imposible que inhiba la del citosol porque esa sirve para hacer lípidos. Tiene que inhibir la de la mitocondria. Ok, ya. ¿Vamos bien? Les voy a preguntar eso. Acá, glucogenólisis, ¿quién se activa? Síntesis de glucógeno en hígado, ¿quién se inhibe? Entonces, ¿qué aumenta? ¿Por quién? Aumenta concentración de glucógeno. O sea que el glucagón es hiperglicemiano. Hidrólisis y movilización de triglicéridos, ¿quién se activa con el glucagón? La lipasa sensible hormonas o la hormona lipasa sensible. ¿Cierto? Y la triglicérido lipasa dipasa. O sea, ¿qué también hace el glucagón? Aumenta cuerpos. ¿Dónde se producen los cuerpos cetónicos? En el hígado. ¿Qué disminuye? ¿Inhibiendo a quién? Muy bien. ¿Qué aumenta? ¿Aumentando la qué? Ahora la epinefrina, ¿aumenta qué? Más que todo el músculo, activa la hormona lipasa sensible, ¿cierto? Y la triglicérido lipasa. ¿Esta señala qué? Esta es ayuno y esta ya más prolongado, el estrés o actividad física más intensa. Lo mismo que el cortisol. Epinefrina, cortisol, estrés. Liberación de glucosa por el hígado, concentración de glucosa en sangre. ¿Qué aumenta? ¿En quién? Glucogenólisis. ¿A qué inhibe? Muy bien. Síntesis de glucógeno, inhibe glucógeno sintasa. ¿Sí? ¿Qué aumenta? Fosforilasa, proporciona glucosa. ¿Qué aumenta? Entonces lo mismo, miren. Lo mismo este. Este es el resumen de todo eso. Y aquí tenemos todas las tres rutas. ¿Qué es lo que se busca entonces? Un estado estable donde los procesos anabólicos sean casi igual a los catabólicos. Anabólicos entonces en azul, catabólicos en rojo y todo lo que se ve en este resumen. ¿Alguna duda? ¿Acá? ¿Qué horas son? Son la una. Entonces alcanzamos a hacer el parcial. Sí, es mejor porque hay cosas que todavía no hemos terminado de estudiar. Exacto. Es como la comprobación. Vamos a hacer una cosa, voy a activarlo 2 veces. No, ¿cómo así? Sí, vamos a ver cómo nos va así. O sea, 2 Pelado. Si voy a hacerle, a ver, los que están aquí en el salón,
tienen la otra oportunidad de hacerlo, o sea que tendrán un punto adicional si lo hacen ya. No, pero es que eso, o sea, si nos vamos Sí, ya lo vi. Otra vez. otra vez, para los fines. O sea, Si lo hacen ahora y lo entregan como están, así como están, si sacan 4 de aquí a cuándo, al sábado, si sacan, tendrán 5. Si sacan 3, tendrán 4. Pero lo tienen que hacer ahora. Pero Y después vuelvo y lo activo el quiz. pero la nota no la nota del quiz. De este quiz.